Buenas gente, aquí Puppet Fanfics con una gran noticia para todos ustedes, ya que, he decidido, traer de lo más profundo del inframundo de los fics, el reward de Puppeteer héroe o villano, así es, Javier Tanaka regresa, pero de una forma más aterradora y tétrica con su mente retorcida, entre hacer el mal contra los que se merecen o aceptar la ayuda de quienes aún se mantienen a su lado. Este es un nuevo fanfic para el canal, donde Javier volverá a Boku no Hero, pero no solo como un reencarnado, sino aquel con una vida de mierda, lo cual produce una chispa en sus decisiones, una pobre alma que desafortunadamente fue elegida para ser el centro de atención de la mala suerte, el amor y la toma de decisiones que conlleva un escenario diferente cada vez más profundo. Espero su apoyo y espero que acepten con mucho cariño esta teoría. Los personajes junto con la serie Boku no Hero y de los otros animes que aparecerán en el fin no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más rellenuto. Esto es Puppeteer héroe o villano. Capítulo 1. Los juegos del miedo. Puppeteer inicia su entrada al mundo criminal. Continuando con el capítulo anterior. Después de los acontecimientos del capítulo pasado, muchas cosas cambiarán en el paso de tiempo, entre ellas, el vídeo que circula por redes sociales, de Katsuki molestando con sus lacayos a Izuku, etiquetando como abusador y bully, y otras cosas, para dejarlo hundido en redes sociales. Peor aún, después de enviarse vídeo, se hizo una investigación por parte de la policía en parte a la residencia Bakugo, la cual lamentablemente para Katsuki confirmaron sus sospechas al recibir a cambio su actitud gritona y arrogante. Los policías tenían claro que este chico era inestable mentalmente. Por parte de Mizuki y Masaru, sus padres, no sintieron más que desilusión y negación al ver las atrocidades que cometía su hijo a sus espaldas, y peor, contra el hijo de la mejor amiga de Mizuki, Inko Midoriya, la cual tampoco se quedó de brazos cruzados. Mizuki era su amiga, pero las atrocidades que cometió Bakugo eran imperdonables, por lo cual pidió una orden de restricción en su contra y así, alejarse de Izuku y de paso, ser suspendido por tiempo definido de la secundaria. Lo sé, es un castigo menor, pero solo saben la punta del iceberg de sus atrocidades, ya verán después cómo es él en realidad. Pero por otro lado, con el Peliverde, además de haber hecho una relación con la madre del Peliverde. En la actualidad, tras los tumultuosos eventos que cambiaron la dinámica entre Izuku y Katsuki, el joven Midoriya se encontraba completamente inmerso en las enseñanzas de Javier. Los meses transcurridos habían transformado tanto su cuerpo como su espíritu, y aunque el camino fue duro, los resultados hablaban por sí solos. Javier, fiel a su palabra, no trató a Izuku con indulgencia. Desde el primer día, le dejó claro que debía trabajar más duro que nunca para superar las barreras que el mundo le había impuesto. Izuku aprendió a canalizar su cuerpo, mente y energía a través de diversos enfoques que incluían el haki de armadura, el ki, y movimientos de combate avanzados. Lo primero que aprendería el Peliverde, sería del haki de armadura. Izuku comenzó con ejercicios básicos de endurecimiento, aprendiendo a envolver sus brazos y piernas con haki. Esto le otorgaba una capa de protección invisible y una fuerza adicional en cada ataque. Al principio, el haki solo cubría pequeñas partes de su cuerpo, pero con el tiempo y esfuerzo, logró expandirlo para cubrir extremidades completas. Javier lo sometía a situaciones extremas, como soportar golpes de objetos contundentes mientras mantenía su haki activo. Estas pruebas lo obligaron a perfeccionar su control bajo presión, donde aprendió a combinar el haki con sus movimientos, aumentando el impacto de sus ataques y permitiéndole romper materiales duros como madera y acero con sus golpes. Además de lo anterior, Izuku aprendió a sentir y canalizar el ki desde su centro, similar a cómo manejaba su energía interior en momentos de adrenalina. Esto le permite amplificar su velocidad y fuerza, incluso sin haki. En los últimos meses, comenzó a dominar pequeñas proyecciones de ki, como enviar una ráfaga de energía desde sus manos. Aunque estas no eran letales, servían como una forma efectiva de mantener a los enemigos a distancia. Javier enseñó a Izuku movimientos específicos para maximizar su capacidad ofensiva y defensiva, aunque por ahora solo era uno. Impacto blindado.
Un golpe impulsado por Aki que se ejecutaba al concentrar toda la fuerza en un solo punto, ideal para romper defensas enemigas. El entrenamiento había dejado una huella evidente en Izuku. Su cuerpo, antes débil y delgado, ahora mostraba una musculatura tonificada y flexible. Su confianza había crecido, y aunque seguía siendo el chico amable y compasivo de siempre, ya no titubeaba ante las adversidades. Además, su capacidad para analizar situaciones mejoró distribuida. Gracias a los ejercicios de concentración que Javier le enseñó, pude mantener la calma bajo presión y tomar decisiones rápidas. Por otra parte, Izuku comenzó a incorporar estas habilidades en su vida cotidiana. En los ejercicios simulados, utilizaba los movimientos aprendidos para enfrentarse a obstáculos o practicar con maniquíes diseñados por Javier. También adoptó una rutina estricta de meditación para fortalecer su conexión con el Ki y el Aki, asegurándose de que ambos estuvieran alineados con su objetivo final: convertirse en un héroe que pudiera proteger a todos, con o sin Kirk. Aunque Katsuki Bakugo permanecía bajo investigación y su influencia negativa ya no era una amenaza inmediata, los recuerdos del pasado aún atormentaban a Izuku. Sin embargo, ahora contaba con herramientas para enfrentarlos. Más allá de las técnicas de combate, Javier le enseñó que la verdadera fortaleza no estaba solo en los músculos o el poder, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parecía perdido. Cada día, Izuku se acercaba más a su sueño de convertirse en un héroe, no por sus habilidades, sino por el carácter que estaba construyendo. Y aunque aún faltaba mucho camino por recorrer, Javier no podía evitar sentirse orgulloso de su discípulo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. Izuku se encontraba descansando junto a un árbol, apoyado en su tronco mientras observaba su reflejo en un pequeño carbón de agua. Sus ojos verdes recorrían su rostro, que aún tenía sus pecas características, pero ahora lucía más definida. Su atención se desvió a sus manos, callosas y marcadas, prueba del arduo entrenamiento al que se había sometido en los últimos meses. Mientras flexionaba sus brazos, notó la musculatura que había ganado, algo que jamás pensó que llegaría a tener. Su cuerpo, antes frágil, ahora muestra fuerza y resistencia. Recordó los días en los que apenas podía soportar el peso de su propio cuerpo durante los entrenamientos, y ahora podía ejecutar movimientos avanzados con precisión y potencia. Nunca pensé que podría cambiar tanto en tan poco tiempo, murmuró Izuku, apretando ligeramente los puños. Una sonrisa tímida apareció en su rostro al recordar las primeras lecciones de Javier y cómo, al principio, todo parecía imposible. No muy lejos, Javier estaba ocupado, claro, si se le puede decir levantar un tronco enorme solo usando sus piernas como apoyo mientras mantenía el equilibrio es llamarlo, ocupado. Estás reflexionando, ¿verdad? Dijo Javier sin mirar hacia Izuku, lanzando con fuerza el tronco a los aires con sus piernas y se recomponer, claro que aunque entrenaba a Peliverde, este no podía descuidarse. Izuku levantó la cabeza, sorprendido por cómo Javier siempre parecía saber lo que estaba pensando. Si es que estaba viendo mi progreso, Sensei, nunca pensé que llegaría hasta aquí. Antes era débil, murmuró Izuku, bajó la mirada un momento antes de continuar. Antes era tan débil, murmuró de nuevo al recordar su pasado. Javier se detuvo por un momento, dejando caer una última astilla antes de voltear hacia él. ¿Y ahora qué eres? Según tu nuevo punto de vista, preguntó Javier con calma, mientras se cruzaba de brazos. Izuku levantó la vista y, tras un momento de silencio, respondió. Ahora y siento que soy la versión más fuerte de mí, no solo básicamente, sino también y aquí, se llevó una mano al pecho, señalando su corazón. Javier ligeramente, volviendo a su trabajo. Eso es porque has aprendido algo que muchos no entienden, Izuku, la verdadera fuerza no solo está en el cuerpo, está en tu voluntad de seguir adelante, incluso cuando el mundo entero te dice que no puedes. Es gracias a ti, Sensei, que pude llegar hasta aquí, dijo Izuku, inclinando la cabeza en un gesto de gratitud.
Javier soltó una leve risa. No me des tanto crédito, yo solo te mostré el camino correcto, eres tú quien tuvo que recorrerlo, tropezar, caer y levantarte cada vez, eso es todo tuyo, chico, decía Javier relajadamente. Izuku ampliamente, inspirándose en las palabras de su mentor. Mientras Javier tomaba un trozo de tronco del suelo, usando su chakra en un dedo para tallarlo, por aburrimiento. Setándose, este continuaba tallando, sin despejarse de su discurso. En eso, Javier agregó: recuerda algo, Izuku, si serás un héroe, el cual confío plenamente que lo lograrás, el camino de un héroe no se mide solo por cuántas batallas ganas o cuánto poder tienes, se mide por cuánto está dispuesto a sacrificar para proteger lo que realmente importa. Si entras a la UA, no saques de tu mente esos pensamientos y te vuelvas arrogante, decía Javier continuando tallando. Izuku ascendió, dejando que esas palabras resonaran en su mente. Miró una vez más su reflejo en el agua, no solo viendo al joven que había cambiado sustancialmente, sino también al héroe en formación que estaba creciendo en su interior. Mientras el sol terminaba de ocultarse, bañando el paisaje en tonos cálidos y suaves, Javier dejó de tallar la figura de madera y se acercó a Izuku, quien seguía sentado bajo el árbol. El joven peliverde notó la seriedad en el rostro de su mentor, algo poco común que le hizo enderezarse de inmediato. Izuku, escúchame con atención, comenzó Javier, su tono firme pero no severo. Han pasado meses desde que empezamos este entrenamiento, y debo decir que ha logrado más de lo que esperaba. Fue una gran elección el ayudarte en mi opinión, ya que has transformado no solo tu cuerpo, sino también tu espíritu. Ahora puedes defenderte, puedes proteger a otros, y eso es lo que realmente importa, decía Javier en tono sereno. Izuku ascendió, pero había una sensación extraña creciendo en su pecho. Pero ahora viene la parte difícil, si no calculo mal, tienes solo 5 años para cumplir los 15, terminar la escuela, luego la secundaria e ingresar a los exámenes de la UA. Lo que viene a partir de ahora depende únicamente de ti, decía Javier algo decaído por lo que diría. Los ojos de Izuku se agrandaron, una mezcla de sorpresa y tristeza cruzó su rostro. Eso significa que... decía Izuku ya intuyendo lo que diría Javier. Así es, interrumpió Javier, su tono bajo en ánimo. Mis enseñanzas terminan aquí, mi amigo, ya te he enseñado todo lo que sé. Desde las bases del Haki y el Ki, hasta las técnicas avanzadas de combate que pueden ayudarte en el futuro. Ahora, Izuku, es tu turno de entrenar por tu cuenta, y así, forjar tu propio camino. Izuku bajó la mirada, visiblemente desanimado. Sin embargo, respiró profundamente, recordando todo lo que había aprendido y lo que su mentor siempre le repetía. La verdadera fuerza está en seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Lo entiendo, Sensei, aunque es triste y sé que debo caminar por mi cuenta, respondió Izuku, intentando sonar seguro. Javier colocó una mano en el hombro de Izuku, ofreciéndole una leve sonrisa. Eso no significa que perderemos el contacto, no seremos más maestro ni alumno, pero siempre estará disponible si necesitas un consejo o si quieres compartir tus progresos, como un amigo, pero el peso de tus decisiones, de tus sueños, es tuyo, Izuku, decía Javier como gato. El joven peliverde se acercó con más seguridad esta vez. Gracias por todo, Javier, no te defraudaré, decía Izuku con esa sonrisa, que mostró al momento de saber que sería un héroe. Con eso, Javier se despidió y dejó a Izuku en el parque, dejando a Izuku mirando hacia el cielo, lleno de determinación para lo que vendría. Pero Javier solo daba media sonrisa y solo pensaría, ¿qué diría Izuku de saber la decisión que tomaría su mentor para hacerse un héroe y él, un vigilante? Pero no daría más vueltas al asunto, iría a la estación para tomar el tranvía, ya que debe regresar a Chiba. Al regresar a su fábrica, Javier cerró cuidadosamente la entrada, activando los sellos de seguridad que rodeaban el edificio. Caminó hacia su taller, donde extendió varios pergaminos de almacenamiento sobre una mesa de metal desgastada. Con un flujo controlado del chakra, comenzó a liberar los objetos recolectados el día anterior en la playa Aragoba.
Un montón de chatarra se amontonó frente a él. Piezas de electrodomésticos rotos, partes de motocicletas oxidadas, pedazos de metal y cables enredados de electrodomésticos. También había partes de maniquíes de madera y plástico que planeaba usar en sus experimentos. Es hora de darle uso a todo esto, murmuró Javier, tomando piezas para llevarlos a su mesa de trabajo, activando su Cosey Overhaul. Con precisión, comenzó a desmontar cada objeto, separando los materiales útiles de los desechos. Las partes de metal se fundían y moldeaban en formas más prácticas, mientras que las piezas de madera eran tratadas y refinadas para servir como estructuras para títeres, forrándolas por dentro para hacerlas más resistentes y articulaciones flexibles. Una espada para el brazo del títere y un mecanismo de resorte para los movimientos, y este motor podría servir para darle potencia en un mecanismo de kunais, comentaba Javier mientras trabajaba, sumergido en su tarea. En su mesa, ya comenzaban a tomar forma las primeras piezas de lo que sería su próximo proyecto de títeres. Las herramientas, restauradas con su Cosey, brillaban bajo la tenue luz del taller. Una vez terminado el día de trabajo, Javier se dirigió a un enorme frasco de vidrio que él mismo había creado con materiales reciclados. En su interior, se veían fajos de billetes organizados. Este dinero lo obtenía vendiendo juguetes que fabricaba con su habilidad y creatividad. Pequeños autómatas, figurillas articuladas y marionetas se habían convertido en productos populares entre los habitantes de Chiba. Nota: si vieron la película Klaus, buena película por cierto, mis juguetes son en su referencia, fin de la nota. Javier miró el frasco con determinación. Este dinero será para mis estudios. Si planeo ingresar a una secundaria, debo estar preparado no solo física y mentalmente, sino también financieramente. Además, necesitaré un registro para mantenerme fuera de los percances, pensó Javier, ya que si haría lo que debía de hacer, necesitaba de una doble vida para ello. Con esa idea en mente, volvió a su mesa de trabajo, decidió seguir construyendo y perfeccionando su arte. Sabía que su futuro dependía de su esfuerzo, pero también de las decisiones que tomará a partir de ahora. Pero antes, es momento de hacer mi entrada, pensó Javier seriamente, mientras en su celular estaba la foto de una persona, por su apariencia y uniforme, un médico. Es momento de que Pupeter haga justicia, diría seriamente Javier, empezando sus planos y de paso, preparar pergaminos y equipos. Horas después. En otro lugar. En el distrito de Roppongi, un distrito de Shiba donde al parecer, era una zona clandestina y de pocos recursos, las prostitutas, héroes y el alcohol se veían todos los días. En esta ubicación, nos centramos en un médico, pero no culturizar médico, uno reconocido llamado Dr. Hiroshi Nakamura, un hombre de mediana edad con buen físico y una mirada algo altanera plaza en su rostro, una persona famosa en el área de medicina, se encontraba disfrutando de una copa en un bar exclusivo. Era famoso por sus impresionantes habilidades quirúrgicas y por haber salvado vidas en situaciones críticas. Todo perfecto, sí, pero solo estamos viendo una parte de la moneda, no la parte trasera y más oscura. Ya que detrás de su imagen impecable, Hiroshi ocultaba un secreto oscuro. Traficaba órganos. Su método era tan frío como efectivo. Diagnosticaba a pacientes vulnerables con enfermedades terminales falsas, obteniendo su consentimiento para tratamientos experimentales que en realidad terminaban en operaciones clandestinas donde sus órganos eran extraídos y vendidos al mercado negro. Todo esto bajo la protección de una temida red yakuza. Se preguntarán, ¿cómo sé de todo esto? Pues bueno, digamos que mis padres no solo me heredaron cosas shinobis, sino técnicas de espionaje cibernético. Aquella noche, mientras saboreaba un whisky caro, Hiroshi notó un ligero olor extraño en el aire. Antes de que pudiera reaccionar, sintió sus párpados pesados y su visión comenzó a nublarse. Un gas había llenado el ambiente cerca de su mesa privada. Intentó gritar, pero su cuerpo no respondió. Sus ojos se cerraron mientras caía inconsciente. Cuando recuperó la conciencia, se encontró en una habitación oscura, iluminada únicamente por una luz fluorescente colgante.
Estaba atado de solo un brazo, pero sus dos piernas atadas a un tubo metálico con cadenas con raros grilletes, pero frente de él, había una especie de balanza para peso, y un bisturí. La habitación parecía un viejo almacén abandonado, con paredes descascaradas y manchas de óxido. El doctor, desesperado, intentó liberarse, pero las ataduras eran firmes. Frente a él, había una especie de pantalla plasma, la cual extrañamente parecía estar en mejores condiciones que todo el cuarto, cosa que eso lo intriga, pero poco le vale a él en esta situación, ya que solo quería salir de ahí. De la nada, esa misma pantalla se encendió con un chasquido eléctrico. Y desde su punto de vista, en la imagen, apareció lo que se podría considerar como una pesadilla. Ya que, aunque algo descuidada, la imagen mostraba a un muñeco de piel blanca con ojos negros rodeados por una esclerótica roja. Tenía cabello negro y lacio, peinado hacia un lado, y su expresión era una mezcla de burla y amenaza, como quien lo tallase tuviese la intención de usarlo para shows de Halloween. La voz que salía de los altavoces estaba distorsionada, pero firme. Buenas noches, Dr. Nakamura, quiero jugar un juego, decía la voz del muñeco. El doctor intentó gritar, pero su voz no salió como esperaba, apenas siendo chillidos que se permitía su cuerpo por el miedo. Usted no sabe quién soy, pero a diferencia de eso, yo sé quién es usted, sé que eres un hombre de prestigio, admirado por muchos, pero debajo de esa máscara, eres un monstruo, un lobo con piel de cordero, has tomado órganos de los más vulnerables, personas que confiaron en ti, y los condenaste a la muerte. Hoy enfrentarás tu propio juicio, decía el muñeco al mencionado. Esto no puede estar pasando. Gritó Nakuma, su voz quebrada por el pánico, se retorció en sus ataduras, pero el tubo al que estaba sujeto no cedía ni un milímetro. La cámara se acercó al rostro del muñeco mientras su voz se regresaba más severa. Tu Kosei, sellador, te ha permitido cerrar heridas y restaurar cortes con facilidad, una herramienta invaluable en la medicina, pero lo has usado para el pecado de encubrir tus huellas en los pacientes, siendo el nuevo médico de la muerte, y en tus crímenes. Ahora, tendrás que usar esa habilidad para decidir si mereces vivir o morir. El muñeco giró ligeramente la cabeza. Este es el juego de la operación, frente a ti, hay un bisturí y una balanza para carnes la cual está conectada a la trampa en la que se encuentra. En tu pecho hay una pequeña incisión marcada, la cual tuve privilegio de hacerte una pequeña operación que no afectará tu salud, que te conecta a una trampa de desfibrilador dentro de ti, que te electrocutará tus órganos internos hasta la muerte, si se le acaba el tiempo. La única forma de liberarte de mi trampa, es extirpar tú mismo, y con tus conocimientos, tus propios órganos y colocarlos en la balanza. Si la cantidad de órganos puestos pesa más de 700 gramos, las cerraduras que te atan se abrirán. Pero cuidado. Si intentas usar tu Kosei para engañar al juego, el mecanismo que está bajo el tubo activará un gas letal. Hiroshi miró a su alrededor frenéticamente. ¿Quién demonios eres tú? Déjame ir. Esto es una locura. Gritó el médico del miedo. No soy el que está en juicio, doctor, tú lo estás, tus víctimas no tuvieron elección por tu crueldad, les arrebataste algo que jamás pude recuperar, ahora, te enfrentas a la misma encrucijada, además el tiempo es limitado, doctor, tendrás 3 minutos. La decisión es tuya. Vive o muere. Haz tu elección, dijo el muñeco. Con esas palabras, el contador en la pantalla comenzó a marcar el tiempo. 3, 2, 59, 2, 58. Hiroshi gritó con desesperación, su mente luchando entre la voluntad de sobrevivir y el horror de lo que debía hacer. Maldito seas. Bramó Hiroshi, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Miró el bisturí con horror, su mente bombardeada por imágenes de los pacientes a los que había engañado y mutilado. Solo eran negocios y susurró para sí mismo, casi como una excusa, pero en el fondo sabía que no había justificación. 2, 32, 29, avanzó el tiempo, dando a entender que no le quedaba mucho. Hiroshi gritó de frustración y rabia, sacudiéndose violentamente.
Pero la pantalla mostró un nuevo detalle. En una esquina, un gas verdoso comenzaba a acumularse, avanzando lentamente hacia él desde el tubo bajo sus pies. Está bien. Está bien, maldito muñeco de mierda. Gritó finalmente el doctor, mirando el bisturí como si fuera una serpiente venenosa. Con manos temblorosas, Hiroshi extendió los dedos hacia el bisturí. Sus ojos se llenaron de terror al contemplar la hoja afilada. La presión del tiempo le martillaba los oídos junto con el sonido del cronómetro. No puedo y no puedo hacerlo, jadeó Hiroshi, pero su instinto de supervivencia lo empujó a tomar el instrumento. Con un grito desgarrador, hundió la hoja en su abdomen. El dolor fue inmediato y cegador, como un incendio que consumía sus nervios. ¡Ah! Gritó de dolor el doctor corrupto, aún intentando luchar por su vida. Sus manos, cubiertas de sangre, temblaban mientras cortaba lentamente. La pantalla se volvió a encender, mostrando un video de sus víctimas en un hospital, sus rostros llenos de sufrimiento aún con la anestesia, a diferencia de él, que lo hacía al mismo estando consciente. La sangre brotó en un chorro caliente mientras cortaba frenéticamente, arrancando un pedazo de carne de su costado. Su respiración era errática, y las lágrimas corrían por su rostro mientras lanzaba el trozo ensangrentado a la balanza. El marcador cambió a 250 gramos. El gas continuaba acumulándose en la habitación, y cada inhalación era más difícil que la anterior. Hiroshi comenzó a toser violentamente, su visión borrosa por el oxígeno que se agotaba. No voy a morir aquí. Gritó Hiroshi, apretando los dientes mientras se inclinaba sobre su abdomen. Esta vez, cortó profundamente, buscando desesperadamente un órgano que pudiera arrancar. 1:30 y 1:29. Vamos. Vamos. Jadeó, su voz débil mientras sostenía un trozo de intestino ensangrentado y lo lanzaba sobre la balanza. El marcador cambió a 300 gramos. El muñeco apareció de nuevo en la pantalla, con una sonrisa macabra que parecía más amplia. Falta poco, doctor. Solo 400 gramos más y doctor, decía el muñeco en modo de burla por el sufrimiento del médico. Cállate. Voy a salir de aquí, maldito monstruo. Rugió Hiroshi, su furia mezclada con desesperación y dolor. 1:00:59. Con un grito desgarrador, hundió el bisturí en su muslo. La sangre brotó en un chorro caliente mientras cortaba frenéticamente, arrancando un pedazo de carne. Su respiración era errática, y las lágrimas corrían por su rostro mientras lanzaba el trozo ensangrentado a la balanza. El marcador cambió a 650 gramos. Mientras tanto, el gas continuaba acumulándose en la habitación, y cada inhalación era más difícil que la anterior. Hiroshi comenzó a toser violentamente, su visión borrosa por el oxígeno que se agotaba, y peor aún, al no usar su Kosei para sellar esos cortes, la pérdida de sangre Juana en su contra. No voy a morir aquí. Gritó, aunque fue más como un susurro debido al estado en el que estaba, apretando los dientes mientras se inclinaba sobre su abdomen. Esta vez, cortó profundamente, buscando desesperadamente un órgano que pudiera arrancar y que pesase la cantidad que necesitaba, solo 50 gramos más y ganaba, pero no podía soportar más dolor o perder más sangre. 00:30 y 00:29. Vamos. Vamos. Jadeó, su voz débil mientras sostenía un trozo de intestino ensangrentado y lo lanzaba sobre la balanza. El marcador cambió a 680 gramos. El muñeco apareció de nuevo en la pantalla, con una sonrisa macabra que parecía más amplia. Falta poco, doctor. Solo 20 gramos más y será libre, decía el muñeco. 00:15 y 00:14. Hiroshi gimió, sus fuerzas agotadas. Sabía lo que tenía que hacer. Su mirada se fijó en su brazo izquierdo. No y no puedo, más, susurró, su voz quebrada, pero el gas quemaba sus pulmones, forzándolo a moverse, pero la pérdida de sangre y daño de órganos, llegó a su límite, tiñendo de sangre el suelo bajo de él.
Con un alarido final, levantó el bisturí y comenzó a cortar su propia carne de encima, cada movimiento más torpe y desesperado. 0005 y 0004. El marcador de la balanza permaneció en 690 gramos. No, maldita sea. No puede ser. Gritó Hiroshi, su voz apenas un hilo mientras el gas envolvía su cuerpo por completo. 00. El cronómetro se detuvo y una alarma penetrante resonó en la habitación. La pantalla se ilumina con la cara del muñeco, sus ojos rojos brillando con una intensidad aterradora. Ha fallado, Hiroshi, tus decisiones siempre tuvieron consecuencias, hoy, ha enfrentado el juicio que tanto evitaste, pero al menos las almas en pena de ese hospital que llegaron a pagar a tu mesa, podrán dormir en paz, al saber que su perpetrador, irá al infierno, decía el muñeco. El gas inundó la habitación completamente, y Hiroshi dejó escapar un último gemido, mientras ese humo entraba a sus pulmones, expulsando sangre por su boca y empeorando más su sistema interno, antes de desplomarse, su cuerpo colgando sin vida en ese tubo. La pantalla mostró las palabras fin del juego antes de apagarse lentamente, pero con una risa, la risa característica de Sao. En una sala contigua, Javier observaba todo a través de una cámara, su rostro impasible mientras apagaba los monitores. Se puso de pie, ajustándose el abrigo mientras murmuraba. Un médico que salva vidas debería ser un protector, no un verdugo, ahora, el mundo es mejor sin él, decía Javier sonriendo, viéndose como Tars de él, usando sus hilos controlaba a un títere pequeño con la misma apariencia de Billy y Sao. Nuestro trabajo termina aquí, Billy, decía Javier, mientras el títere desaparecía en humo, volviendo a un pergamino pequeño con el símbolo, Sao. Tomando el pergamino, Javier caminó hacia la salida, dejando el edificio vacío, el único eco siendo las palabras que resonaron en la oscuridad, mientras tenía su celular en mano esperando una llamada de alguien. Pero una notificación llega a su celular. Proceso de transferencia completado. 80 millones de yenes distribuidos entre cuentas falsas. Pruebas de corrupción y delitos médicos entregados anónimamente a las autoridades, decía el mensaje, aparentemente de un clon de Sombra. Javier esbozó una sonrisa ligera mientras escribía una respuesta rápida. Buen trabajo, el sistema no detectará nada hasta que sea demasiado tarde, desactiva el celular y las cuentas falsas, distribuye lentamente el dinero a otras cuentas hasta la mía, y desvanécete, decía el mensaje de Javier. Guardó el celular en el bolsillo y observará el horizonte por un momento. Las luces de la ciudad parecían tan distantes, como si estuvieran en un mundo completamente separado. Hiroshi, tú solo eres uno de unos cuantos, quienes entrarán a este juego, solo el verdadero e inteligente, unirá las piezas del rompecabezas, murmuró para sí mismo antes de desaparecer en la penumbra. Horas más tarde, las patrullas de policía rodearon el edificio abandonado. Cintas amarillas de prohibido el paso cercaban la entrada, mientras un grupo de oficiales se cubría el rostro con máscaras protectoras, además de estar ahí algunos héroes de relleno. El gas venenoso sigue en el aire, a pesar de usar los sistemas de ventilación de la agencia, comentó uno de los agentes, ajustando su máscara. ¿Identificado?, preguntó un hombre de gabardina castaña y sombrero, además de guantes blancos, siendo esta persona el oficial Tsukauchi, quien estaba al mando de la operación. Sí, señor, según los análisis de los expertos, es un compuesto raro conocido como matsutoxina, desarrollado en la Segunda Guerra Mundial como arma química, solo se encuentra en laboratorios altamente regulados, decía un oficial extrañado y sorprendido que alguien haya logrado replicar de tal forma un compuesto químico de ese nivel de peligro. Tsukauchi observó el cadáver mutilado en el centro de la habitación, la escena iluminada por linternas. Hiroshi estaba irreconocible, su cuerpo destrozado, con órganos y carne ausentes. La balanza ensangrentada con la carne que el mismo Hiro ahí y que oficiales guardaban en bolsas como pruebas, colocando números de la escena del crimen, y las herramientas quirúrgicas dejaban claro que su muerte no había sido rápida ni indolora. ¿Qué tenemos hasta ahora?,
Preguntó Tsukauchi serio, queriendo ver si había información de este asesino. El difunto es el Dr. Hiroshi Tanaka, reconocido médico de la ciudad, pero las pruebas en su oficina revelaron archivos incriminatorios. Tráfico de órganos, diagnósticos falsos y conexiones con la Yakuza. Las transferencias bancarias recientes muestran un envío de fondos a cuentas en el extranjero antes de su muerte. Tsukauchi frunció el ceño, sus ojos escaneando la habitación, y en su mente recreando la escena del crimen, viéndose en su imagen mental lo que este hombre hacía. Al parecer, algún loco maníaco lo hizo hacer una especie de tortura a cambio de vivir, dejando sus órganos en esa báscula de carne. Esto no fue una coincidencia, no cabe duda que planeado, y quien sea que esté detrás sabía exactamente qué estaba haciendo, decía otro oficial con apariencia de felino, por su cola que ondeaba tras de él. Otro oficial se acercó rápidamente. Señor, encontramos un dispositivo con un video adjunto en la entrada, parece un mensaje dejado a propósito ya que estaba en una bolsa oculta en una pared, decía una oficial. Tsukauchi tomó el dispositivo y lo reprodujo. De la nada, de este se escuchó la voz de una especie de anciano, pero por sus experiencias como oficial, debió ser una alteración de voz ya que nadie sería tan estúpido menos un asesino profesional en dejar pistas así. Su voz resonó como un eco frío. Hola, quien quiera que esté escuchando mi audio, si es de un oficial, déjeme informarle que el Dr. Hiroshi Tanaka era un carnicero disfrazado de salvador. Aquellos que confían en los hospitales merecen cuidado, no explotación. Él ha pagado por sus crímenes en un juicio que sus víctimas nunca tuvieron, eso marca fin del juego, para él, termina el audio, dejando una incógnita con esa última frase. La grabación terminó, dejando un silencio sepulcral en la habitación. Tsukauchi guardó el dispositivo, apretando los dientes. Sea quien sea, tiene los recursos y la inteligencia para manipular cada detalle, y sabía de antemano y dejo esta pista a propósito, decía el detective en tono serio y frustrado. ¿Qué quiso decir con eso, oficial? Preguntaría la oficial femenina. Me refiero a que este supuesto juego no será la primera vez que lo hay y no será la última, decía Tsukauchi con seriedad. Los oficiales continuaron asegurando la escena, mientras Tsukauchi, con la mirada fija en el cadáver, juraba encontrar al responsable de lo que solo podía describirse como un acto tan macabro como calculado. En un taller improvisado dentro de una fábrica abandonada en Chiba, Javier trabajaba incansablemente. Las sombras danzaban bajo la tenue luz de las lámparas que había instalado, mientras desmontaba piezas de chatarra con precisión quirúrgica. Frente a él, un pergamino de almacenamiento yacía abierto, revelando las herramientas y los restos de electrodomésticos y automóviles que había recolectado recientemente de la playa Aragoba. Usando su overhaul, las piezas se descomponían y reorganizaban en segundos, convirtiendo materiales obsoletos en componentes útiles para sus marionetas. Javier sostenía un brazo metálico, alineando engranajes mientras hablaba consigo mismo en voz baja. Necesitaré fortalecer las uniones de los brazos de Storm y Shogun y quizás integrar un nuevo sistema de sellos aquí, decía Javier. Viéndose en mesas alejadas el proceso de lo que parecían ser dos enormes cuerpos, uno con apariencia de samurái con armadura negra pero con brazos enormes y detalles japoneses, además de una máscara blanca sin ojos, cubiertos por su casco y dos katanas a su lado. El otro, un títere sin piernas en proceso, con cuerpo metálico y madera esquelético negro, pero con un kimono translúcido de detalles con franjas azules simulando electricidad, sombrero de paja y a un lado una especie de arma en proceso, siendo una especie de lanza combinada con arpón para dos manos. Una vez satisfecho con el resultado, colocó el componente en una mesa al lado de varias partes terminadas. En un enorme frasco transparente, cuidadosamente diseñado por él mismo, guardaba prototipos y mecanismos más pequeños. Este depósito era una combinación de inventos y proyectos en curso, mostrando la atención meticulosa que dedicaba a su trabajo. Javier se levantó, estirándose después de horas de trabajo. Caminó hacia una libreta abierta donde llevaba un registro de sus finanzas.
a través de los movimientos bancarios realizados por su clon de sombra, había asegurado una transferencia considerable de los fondos de Hiroshi. 80 millones de yenes, distribuidas en 10 cuentas falsas antes de llegar a la mía, dijo Javier sonriendo, revisando los datos. El dinero era más que suficiente para mantener su operación y financiar sus estudios. Javier había decidido inscribirse en una secundaria local para observar cerca a futuros héroes y mantenerse un paso adelante de cualquier sospecha. ¿Cuál secundaria sería? Pues la secundaria privada Mustafa. Además, vender juguetes que él mismo fabricaba era su fachada perfecta. En una esquina del taller, pequeñas figuras de madera y metal estaban cuidadosamente empaquetadas, listas para ser distribuidas. Mientras se tomaba un momento para respirar, observar el horizonte de Chiba desde una ventana de su balcón. Todo está saliendo según el plan, por ahora, me mantendré al margen, pero solo queda esperar y seguir mejorando, tanto a mis títulos como a mí mismo, y encontrar a esos bastardos, susurra Javier mientras volvía a su taller. Javier tomó un sorbo de agua y se puso a trabajar. La vida en la oscuridad podía ser solitaria, pero era el precio que estaba dispuesto a pagar por el control absoluto de su destino. Al día siguiente. Decidiría en ese tiempo, salir de mi casa de viaje, me dirigirá a la ciudad nuevamente, puesto que estaría en esos momentos en ir de búsqueda, de nuevas ideas para armas, pero más especialmente, intentar buscar pistas de cierta pequeña la cual debía de salvar de las garras de un sucio cuervo, así es, me refiero a la pequeña Eri, si haría cambios en este mundo los haría a mi modo, ya Jigsaw, dejó una huella para dejar a los héroes distraídos un poco. Viéndose como momentos después, se debería estar bajando de la estación de Saitama, la región donde obtendría algunas cosas de camino, además donde empezaría mi búsqueda. Llegando a estación de Saitama en solo 2 horas de viaje. Bien, estoy aquí, y si mal no recuerdo, aquí habita la heroína número 1 de Japón, o del top 5 en el ranking de héroes en general, la heroína Conejo Mirko, por lo cual debo tener cuidado en caso de meterme en peleas, decía Javier entre comillas mientras caminaba por la ciudad, conociendo por el anime la conducta de dicha heroína. Así caminando por la ciudad, estando maravillado de ver que esta ciudad, era más decorada que Chiba, cosa que aquí los panfletos y carteleras de héroes era mayor. Vaya, pensaba que sería algo más, no sé, decía Javier viendo más de esta parte de la ciudad que el anime no mostraba. Sin dudas no desaprovecho la oportunidad de iría de diferentes negocios a gastar de forma pasiva su dinero, entre comillas, solo comprando cosas en tiendas de artesanías como papel y tintas, comer en restaurantes, almuerzo en uno de ellos, etc. Ya después de eso y con su mochila de ellos con más cosas, estaría decidido en volver puesto que su relajación termina ahí, según él. Pero mientras avanzaba, de la nada, veo en una esquina, una escena que al verla, mi sangre empezaba a hervir. Viéndose un grupo de 3 chicos, adolescentes como mi edad, 14 años, estar en trío frente de una persona, una chica peliverde algo gordita por su contextura. Bien, esto lo arreglo yo, decía Seri acercándome a dichos sujetos. En la escena. Vaya, pero si no es más que la cerdita Kirkles, Alex, ¿cómo has estado desde tu humillación en el torneo de juegos?, decía uno de los matones, en tono burlón a dicha chica llamada Alex, la cual, era una jugadora de videojuegos. Pero, su vida fue dura, al ser gamer y encima Kirkles, su vida pasó por un infierno, de no ser por familia y amigos que la apoyaron, le dedicó su vida a los juegos al punto de fallar un semestre de clases y su vida social en su escuela no fue para mejor, recibiendo burlas de sus compañeros y gente. ¿Qué me van a hacer? No les hice nada, por favor, déjenme en paz. Decía la chica, ahora conocida como Alex, viéndose incómoda y nerviosa mientras por dentro, ocultaba su dolor y ganas de llorar. Oh, nada en especial, solo venimos a ver cómo alguien como tú falla por aquello que tanto soñó, en serio, eres pésima hasta para lo que creías que eras buena, pero alumnos te hiciste buen meme ese día que escapaste del torneo, decía otro matón burlonamente.
En eso, el más robusto de ellos, toma la consola que Alex tenía para jugar. Oye, devuélveme mi consola. Decía Alex al querer que se lo devuelva, saltando para recuperarlo. ¿Así, qué harás? ¿Acaso vas a atacarme, Kirkles? Se burló el matón más grande de la peli verde. Pero de la nada, el matón recibe un puñetazo en el rostro, rompiéndole la nariz y algunos dientes, tirándolo al suelo de un golpe, soltando la consola que cayó en manos de alguien más. Simple, yo te golpeo pedazo basura. Decía un chico, siendo nadie más ni menos de Javier, quien apareció en escena, odiando a personas que molesten así a los demás. Esto tomó por sorpresa a ambos chicos, viendo con shock cómo su amigo terminó en el suelo por un golpe de un desconocido. ¿Y este idiota quién es? Exclama uno de los bullies a su amigo. Eso no importa, hay que darle una paliza a este maldito por nuestro amigo, respondió el otro matón con enojo. Bien, así que les gusta molestar a personas por su físico y por su estado, ¿no? ¿Por qué no se meten con alguien de su tamaño, o es que acaso la tienen tan corta que se les hace así? Decía Javier en burla a ambos matones, congoiendo sus dedos al algo sumamente diminuto. Cosa que los enfurece y atacan al mismo tiempo. Puño del clan oscuro. Al decir eso, Javier enciende sus palmas en chakra y envía una andanada de golpes de palma al pecho del primer matón que se aceró. ¡Arg! Exclamaría el matón al sentir esos golpes, escupiendo sangre de paso por la intensidad ya que destruían sus prendas superiores con cada golpe. Pero de la nada, es recibido por una llave de parte suya, enviándolo al suelo. A ver qué haces si hago esto, decía Javier sonriendo mientras empezaba a estirar sus brazos, más y más. ¡Cuaj! Ese suéltame bastardo. Exclama el matón del dolor. ¡Crack! Sería el ruido de huesos rotos, al verse como los brazos del sujeto fueron dislocados. Ese era el grito de dolor, de parte del matón. Jajaja, perdedor, decía Javier, pateando en el piso el cuerpo del matón como basura, pero en eso, con su mano libre, frenaría un golpe de roca proveniente del último matón, furioso al ver tal brutalidad contra sus camaradas. Solo quedas tú, qué penoso eres, más aún con tu cose activo, creí que eso era ilegal, decía Javier aburrido viendo al último matón. Te voy a matar maldito bastardo. Exclama el otro matón con Kirk de roca. Puñetazo. De un simple golpe a la nariz, Javier se lo quita de encima, viéndolo como nada más que basura. ¿Así? Pues entonces ven, te espero, decía Javier en eso, viéndose al matón perder un diente mientras era tirado al suelo. Luego se levanta para volver a atacar. Y en segundos, aparecería frente de él, y en cámara lenta, se vería como sacaba una daga de su manga para ir a matar, asustando en esos momentos al matón, cortando a gran velocidad su cabeza. Para después retroceder a una distancia de él, sonriendo arrogantemente. Tú desgraciado, no me hiciste nada, decía el último matón temblando mientras retrocedía. A cambio, Javier Slop tendría en sus manos esa daga, jugando con ella como si fuese un juguete. Jejeje, ¿estás seguro, pelón? Mira de nuevo, decía en burla al último matón. Cosa que quedó extrañado al ser llamado así, hasta que ve, como al mover su cabeza, machas de pelo enormes salían de esta, no su cabello, era el que caía. ¿En qué momento? Preguntaría el último matón con consternación y miedo a la vez. Al revisar su cabeza, se horrorizó, al ver que había sido pelado al cero, ya no teniendo su cabello. Eres un monstruo. Exclama el último matón retrocediendo y temblando desde sus piernas, viendo a Javier con otra imagen, una imagen que lo acompaña a él en sus más peores pesadillas. Sea como sea, tus insultos son basura, ahora, tienes solo 6 segundos para salir de mi vista, toma a tus amigos, se van de aquí y espero jamás volver a verlos por las calles, si no, decía en eso soltando instinto asesino. Los degollaré a cada uno, sin anestesia si los veo aquí aún, decía demoníacamente viéndose como con overall, sacaba del concreto una espada que se alargaba poco a poco.
Ese sí. Exclama el matón y se disponía de llevárselos a todos. 1, decía contando antes de ir a atacar. 2, decía arrastrando la cuchilla por mis dedos generando chispas. Y antes que diga 3, ya se había ido, junto a los demás. Puf, cobardes, decía Javier molesto mientras me relajaba. Ya con eso listo, estaría después dirigiéndome a donde estaba aquella chica de antes. Quien al parecer, no se fue de ahí y vio toda la escena. ¿Usted? Decía Alex sorprendida y atónita de lo que acababa de ver, al ver cómo ahuyentó a los matones. Pero Javier solo le daría una sonrisa cálida, extendiendo algo hacia ella. Toma, decía en eso extendiendo la consola a sus manos. ¿Eh? Decía Alex dudosa. Vamos, tómala, es tuya, decía Javier sonriendo amigablemente, diferente a la actitud de antes con los matones. En eso, con confianza, toma la consola. Gracias. Decía Alex agradecida, pero aún nerviosa tomando la consola en sus manos. De nada, no me gustó eso antes de que unos tontos molestasen a una chica y peor, la discriminasen por su físico y estado, mi instinto de caballero me hizo actuar. Por cierto, me llamo Javier Tanaka, decía Javier sonriendo presentándome. Es un gusto, Tanaka-san, soy Alex Yiki, decía Alex presentándose. Un placer Alex-san, pero dime, ¿por qué esos sujetos te molestaban? Decía curioso en eso. Ellos lo hacen por ser Kirkles, ya que al no poseer Kirk, soy la burla de todos. Además, de antes participar en un trío de juegos, donde fue una burla, decía Alex, soltando algunas lágrimas de recordar ese día, tratando de olvidarlo. Ya veo, no veo nada de malo en eso, eres humana como todos los demás, es como si me discriminasen a mí por tener este poder de estilos de pelea, me dirían maníaco adicto a la sangre, pensando que soy un asesino cuando no es la realidad, decía Javier, aunque por un lado, sí lo era. Además, que tiene que sea tu cuerpo así, no te avergüences, decía Javier a la peliverde discriminada también por su peso. Gracias, veo que eres diferente a los demás, si me dices de esa forma, comenta Alex. Bueno, yo te veo de frente, y a simple vista, eres muy bonita, decía sonriendo. ¿Eh? ¿Y yo bonita? Preguntaría Alex algo avergonzada, siendo la primera vez que le dicen un cumplido así. Claro, a diferencia de muchos hombres, veo más allá del físico, veo también gustos que coinciden, a mí me gustan los juegos, y otras cosas, pero también, veo en los demás características únicas que los demás no ven, decía Javier dando sus puntos. ¿Y eso es lo que no ven en mí? Preguntaría Alex. Mira, Alex, no dejes que los demás hagan contigo lo que quieran, no seas objeto de burlas. Si tanto te humillan, ignora comentarios que no valen la pena, amate a ti misma y si quieres cambia, pero que sea a tu gusto y es tu elección, puede ser más de lo que ven los demás y créeme, he visto casos así, como yo, decía Javier en eso, recordando a Izuku y del cómo le ayudó. Sí, lo he visto, pero no creo que tengan ese pensamiento, decía Alex. ¿Y eso qué? La vida es larga, tú tienes el control de tu vida para hacer horarios y hacer lo que más disfrutes para gozar, no dejes que personas que no estén en tu vida hagan lo que quieran y te usen para ellos sentirse mejor. Porque si tienes amigas que esté a tu lado y te apoyen, ve y cuida de ellas, ya que si se quedaron contigo es una verdadera amistad, decía Javier. Nunca separes a aquellos que te ayuden, ya que gracias a ellos, forjas un futuro donde eres apoyada para mejorar, terminaría de decir Javier levantando el pulgar. Entiendo, seguiré tu consejo, Tanaka-san, decía Alex ya convencida y por así decirlo, emocionada. Bien, así se habla, y por si aún tienes inseguridades, decía yo en eso, sacando de mi bolsillo algo, una especie de collar con una estrella metálica tallada en madera, una hermosa artesanía con el símbolo Jin y Han. Wow, eso es lindo, decía Alex al ver ese collar.
Para ti, en caso de que dudes o tengas inseguridades, toma este collar y recuerda de lo que te hable, para que así puedas seguir adelante como un amuleto, decía sonriendo. Gracias, lo llevaré en todo momento, decía Alex contenta mientras se colocaba el collar. Bien, ya debo irme, Alex-chan, espero que te haya sido de ayuda, pero no te preocupes, ya que esta no será la última vez que nos veamos, decía Javier sonriendo mientras desaparecía en un subcine del lugar. Dejando a la peliverde sorprendida en su lugar, por lo que acababa de ver, ¿quién era este chico? Mente de Alex. Espero volver a verte, Tanaka-san, decía Alex con una sonrisa y un pequeño sonrojo. Pero sin esperarlo, Alex Jake en esos momentos, se estaría enamorando de nuestro protagonista, Dios sabe lo que deparará el futuro de ella. Por su parte, Javier continuó su camino hacia el límite de la ciudad, satisfecho de haber ayudado a alguien en necesidad. Ya después de eso, volvería con las cosas compradas de vuelta a Chiba a dejar todo. Horas después. En la penumbra de su taller en la base del Chiba, Javier trabajaba en silencio, concentrado en la creación de su próxima marioneta. El aire estaba impregnado con el olor a madera recién cortada y metal fundido. El espacio estaba repleto de herramientas organizadas meticulosamente. Serruchos, taladros, pinzas, soldadores y una variedad de pequeños recipientes que contenían tornillos, bisagras y engranajes. En una esquina descansaban sus marionetas ahora completadas, mencionadas con anterioridad, Shogun y Storm, como guardianes inmóviles que vigilaban su labor. Pero había un tercero, el cual era de una especie de ninja de traje negro, con sandalias y vestimenta ninja, hombreras, hecho de prendas viejas por Javier y su diseño sacado de un fanart. Instalando shurikens en fila en sus antebrazos y cuerda hecha de acero, este títere sería llamado de su misma temática, ninja. Pero además de él, estaba otra títere hembra, máscara blanca con detalles morados y kimono rojo, portando una alargada greatsword o espada larga como arma, lleva una vestimenta tradicional japonesa, similar a un kimono, con mangas largas y anchas. El kimono es principalmente blanco con detalles en rojo oscuro y negro, y tiene patrones florales y decorativos. La parte inferior del kimono es de color rosa claro con diseños en blanco. El títere tiene una máscara blanca con detalles negros que cubre su rostro, dándole una apariencia misteriosa e intimidante. Su cabello es largo y de color rojo con mechones azules. En la cabeza lleva una corona dorada con picos y un halo blanco detrás de ella. En su mano derecha sostiene el arma mencionada antes. Este títere era llamada Mulan, en honor a la guerrera china que se infiltró en el ejército y se volvió heroína. Muchos de los movimientos de la títere eran basados en ella. Otra de ellos era una marioneta femenina, pero con una mezcla de características humanas y serpentinas, con una parte inferior del cuerpo que se asemeja a una cola de serpiente, cubierta de escamas de aluminio en madera. La parte superior del cuerpo es humanoide y lleva una vestimenta tradicional japonesa, incluyendo un kimono. Además, usa un sombrero cónico típico. Sostiene dos espadas, posee dos espadas ubicadas en los antebrazos. La parte inferior de su cuerpo es una cola de serpiente, añadiendo un elemento fantástico y mitológico. En conjunto, el títere mezcla elementos culturales tradicionales con aspectos mitológicos, creando una figura intrigante y visualmente impactante. Su nombre era Nagamiko, la títere serpiente con mecanismos de veneno, mordida, además de ojos hipnóticos, sin mencionar del mecanismo de agarre de su cola o sus armas de brazos. Otro de vestimentas negras de tela completo, traje ninja tradicional japonés, un sombrero cónico, y sosteniendo dos kusarigamas rojas con cadenas, las cuales con un mecanismo podía alcanzar buenas distancias, además de tener sellos internos los cuales almacenan electricidad pura. Mugen Kage era su nombre, otra marioneta tipo eléctrico como Storm. Lleva un sombrero cónico tradicional, similar a los usados en algunas culturas asiáticas. Su rostro está cubierto por una máscara metálica que le da un aspecto misterioso y amenazante. Viste una capa larga y oscura que parece hecha de un material grueso y resistente, con detalles en los hombros que parecen ser de armadura.
sus brazos están cubiertos por una especie de guanteletes dorados con garras afiladas y ornamentadas, lo que le da un aire de guerrero o asesino. Lleva pantalones blancos amplios y atados en la cintura, y sus pies están cubiertos por botas negras, además de una especie de shurikens en cada brazo que reposan adheridos, pero era un mecanismo en realidad. Su nombre era Klaus, o sea garras, lo sé, sonará vago pero es mi títere, mi decisión. Una títere hembra con máscara kitsune, garras doradas y 9 colas ondeando tras de ella, marioneta conocida como Kurumi, la poseedora del gas alucinógeno. Y el último, un títere con lanza taladro con una mira de francotirador, capa morada y lo que más destacaba, un brazo izquierdo que era una ametralladora, a simple vista, una marioneta cazadora la cual se llamaba Nobunaga. Esos títeres poseía por el momento, pero más vendrían sin dudas. Javier empezó seleccionando cuidadosamente los materiales que usaría. Había recuperado madera que trajo de una carpintería para repuestos, ya los muebles viejos de madera con su overhaul estaban escasos, así que debía proseguir con otros materiales, resistente y elegante. Para las piezas metálicas, usó acero reforzado que había moldeado previamente. Con un pincel fino sacando de un frasco de pintura, aplicó una solución alquímica especial sobre la madera, fortaleciéndola sin restarle flexibilidad. Y usando overhaul con un tarro vacío metálico, hizo que el metal se esparciese por dentro de la marioneta. Sobre su mesa de trabajo, Javier tenía un diseño esquemático dibujado con precisión, tallado de madera y de paso, basándose en un esqueleto de salón de ciencias para algunas piezas. La nueva marioneta tendría una estructura esbelta, optimizada para la velocidad y el sigilo. Las extremidades eran alargadas, con articulaciones dobles que permitirían un rango de movimiento superior. Necesito algo que pueda superar obstáculos con rapidez, y de paso que sea capaz de soportar el veneno, murmuró Javier para sí mismo mientras ajustaba la escala de las piernas en el diseño. Utilizando una pequeña sierra, cortó las piezas de madera según las medidas exactas del diseño. Luego, con un torno de precisión, moldeó las juntas metálicas que conectarían las extremidades. Cada pieza era ensamblada cuidadosamente, verificando que los movimientos fueran fluidos y sin resistencia. La magia y la tecnología eran elementos esenciales en sus creaciones. Javier tomó un pergamino con un sello Rayton que había perfeccionado días atrás. Con un pincel fino, trazó el sello en el torso de la marioneta, conectándolo con diminutos conductos de metal que llevarían la energía a sus extremidades. Además, instaló un pequeño mecanismo en la cabeza de la marioneta que podría generar una nube de humo al activarse, mecanismo de máquina de humo incluida en la máscara con rendijas, perfecto para distracciones en combate. Para las manos, integró garras retráctiles hechas de acero, pensadas para cortar o escalar superficies sin esfuerzo. Y 2 katanas con sellos magnéticos en cada mano. Pero no era todo, yendo después a su zona química, con una jeringa de su equipo, sacaría un compuesto morado con franjas negras de un frasco, cosa que con esa cantidad, se dirige de nuevo a las katanas del títere, insertando en la parte baja del mango de ambas katanas donde había un sello en cada una, el cual almacenó dicho veneno para así ser usado. Un arma digna de su creador, susurró Javier, con una mezcla de orgullo y determinación. Con los títeres listo, Javier regresó al interior del taller, preparándose para sus próximos desafíos. Su mente ya estaba trabajando en nuevas ideas para mejorar a sus marionetas existentes, siempre buscando la perfección en su arte. Después de eso, fue a contabilizar el dinero que tenía en manos, así reagrupando sus finanzas y contando la cantidad que poseía. Con lo del médico, mis cuentas de ahorro y estudios están asegurados, pero necesitaremos de más material para ingresar. Además, ver quién será mi siguiente víctima, susurra Javier. De paso creando clones de sombras para así, distribuirlos a leer los libros que recolectaba de la basura, para así, restaurarlos con su cose y overhaul y leerlos para tener más información. Eso mismo pasaba con lápices, cuadernos y muchas cosas, en simples palabras, Javier estaba reutilizando y reciclando al 100%.
Pero en eso, este va a un cubo enorme, donde ahí almacena la chatarra que recolecta en sectores, como por ejemplo, cuál parte quitar piezas, reparar, utilizar, o destruir para otros materiales. De entre los de reutilizar, Javier encontraría una vieja pistola de agua rota, la cual podría reparar, pero veía poco uso de esta al ser un simple juguete. Pero antes de destruirla, enfoca su vista en Nagamiko y después en el juguete. Bueno, creo que se me prendió la chispa, decía Javier en eso, tomando materiales de la chatarra y de paso, usa su Kosei Overhaul para destruir los materiales de esa pistola y así ver los mecanismos, de paso, llevar a Nagamiko a la mesa donde movería su cabeza para abrir su compartimiento. De esta forma, usando metal y tubos de goma más resistentes, Javier instalaría ese mecanismo de disparo con aire en Nagamiko para además de eso, hacerla escupir un hilo de ácido desde su boca para diluir enemigos y estructuras al ser ácido sulfúrico. Pero de paso, instalar sellos en el mecanismo para que el ácido no dañe la marioneta desde dentro al moverse o recibir golpes, así para con la más fuerte. Prueba 1, decía Javier en eso haciendo que su títere disparara de frente su nuevo mecanismo hacia un maniquí con la cara de Endeavor. Al hacerlo, el chorro de ácido caería encima del rostro, y para su sorpresa, se diluirá a gran velocidad, quedando solamente el cuerpo. Aprobado, decía Javier casi al instante de ver ese resultado y tachando esas pruebas positivas en su lista. Ya con eso listo, guardaría cada títere en su pergamino, el cual estaba ya listo según su análisis para ser usados, todos y cada uno, excepto otro. El cual estaba recostado en la mesa de trabajo, un cuerpo enorme y parte esquelética, similar a Wither pero azul, con máscara de yokai fantasma blanco, kimono azul oscuro con gorro y sombrero de paja, además de llevar una enorme espada consigo para atacar. Solo espera un poco, Frost, solo un componente más y estarás listo, decía Javier pasando su mano por la cabeza del títere, para después retirarse a su gimnasio. Ya que debía entrenar, momentos después. Tras el intenso entrenamiento en su gimnasio personal, Javier decidió que era momento de centrarse en otro de sus proyectos. Con pasos firmes, se dirigió hacia su laboratorio, un espacio bien iluminado y organizado donde predominaban mesas llenas de frascos, tubos de ensayo y equipos que él mismo había restaurado o construido a partir de chatarra. Encendió las lámparas y se acomodó frente a su escritorio principal, sacando una libreta de cuero en la que anotaba todos sus avances científicos. Cada página estaba llena de fórmulas complejas, esquemas detallados y observaciones meticulosas sobre los venenos, antídotos y otros experimentos que había estado llevando a cabo. Los venenos están casi perfectos, pero esto no es suficiente. Necesito ir más allá, revolucionar lo que significa obtener poder en este mundo, murmuró Javier mientras escribía. Gracias a los libros y materiales que habían dejado sus padres, Javier había logrado elevar su conocimiento en química y biología a niveles que competían con expertos reconocidos. Sus investigaciones no se limitaban a venenos letales, sino que ahora se expandían hacia algo mucho más ambicioso. La fórmula décimo. El objetivo de este proyecto era claro. ¿Por qué depender del azar de nacer con un Kirko Kosei? Javier buscaba una solución para superar esa limitación, y la respuesta después de días sin dormir en su laboratorio, fue esta: los protoquirks. Poderes extraídos de usuarios reales y sintetizados en una fórmula inyectable o ingerible. Estas fórmulas actuarían como prótesis internas, otorgando habilidades a personas sin poderes o amplificando las capacidades de quienes ya las poseían. Pero más allá de eso, Javier tenía una motivación personal. Usar esta tecnología para fortalecer su propio cuerpo y superar sus límites, no abusar de ello, claro, ya que poseía técnicas que lo hacían más fuerte y movimientos letales. En un refrigerador reforzado con sellos de contención avanzadas, tenía almacenadas muestras cruciales para sus investigaciones. Abra la puerta cuidadosamente, revelando una serie de frascos etiquetados con precisión. Uno de ellos contenía Agni-sangre de Katsuki Bakugo, que había recolectado después de enfrentarlo en un combate meses atrás.
El encuentro había sido arduo, pero Javier había salido victorioso, asegurándose de tomar muestras que ahora eran esenciales para su proyecto. Gracias a este material, podré entender mejor cómo replicar los Kirk explosivos, dijo Javier mientras examinaba el frasco. Recordó también su primer encuentro con Izuku Midoriya, quien había mostrado interés en ayudarlo a saber las verdaderas intenciones de Javier. Jejeje, ¿qué estará haciendo ese pecoso en estos momentos?, pensó Javier divertido, pero volvería en sí en su trabajo. A medida que revisaba las muestras, su mente no paraba de trabajar. Se detuvo en una tabla donde había escrito posibles combinaciones químicas para estabilizar los protoquirks. El principal desafío era lograr que estas fórmulas no fueran rechazadas por el cuerpo humano, asegurando compatibilidad y efectividad. Un paso más cerca, para descubrir la verdad, susurró Javier, tomando un tubo de ensayo y comenzando a mezclar componentes cuidadosamente. Con cada experimento, con cada descubrimiento, Javier sintió que estaba construyendo algo que cambiaría el mundo. Pero sabía que este poder debía manejarse con cautela. Si lograba perfeccionar la fórmula 10, no solo sería un recurso invaluable para él, sino también una herramienta que podría inclinar la balanza del poder en cualquier conflicto. Con todo listo para avanzar en sus experimentos, Javier tomó una muestra de cabello de Katsuki Bakugo que había recolectado junto con la sangre. Aunque en un principio su enfoque había estado en el ADN y los patrones genéticos del Kirk explosivo, algo en su instinto científico le decía que debía examinarlo más a fondo. Encendió su microscopio, uno de sus instrumentos más preciados, que había restaurado y mejorado utilizando su habilidad de manipulación de metales y sellos avanzados. Prepara la muestra con cuidado, colocando un fino mechón de cabello en el portaobjetos y agregando una solución para resaltar posibles irregularidades. Cuando ajustó la lente y observó la muestra, sus ojos se abrieron en incredulidad. ¿Pero qué, mierda?, susurra Javier ajustando el lente con más definición, ¿sus ojos acaso lo engañaban? La razón. Allí, en la raíz de la muestra, se detectó algo inesperado en el sistema de ese petardo, ya que en su sangre, yacían bacterias microscópicas de una composición totalmente diferente a cualquier organismo conocido. Estas bacterias no solo parecían estar vivas, sino que se mostraban increíblemente activas. Era como si emitieran una energía única, vibrando con una intensidad que Javier reconoció de inmediato. Esto no puede ser, ¿qué clase de bacterias son estas? No es por enfermedad como podría ser comúnmente, sino, no, es por otra cosa, murmuró Javier, acercándose aún más al microscopio. A través de un análisis más detallado, se dio cuenta de algo revolucionario. Estas bacterias parecían ser la fuente del poder que otorgaba el Kirk explosivo de Katsuki. No, de los Koseis en general, en lugar de ser parásitos dañinos, estas bacterias actúan como una simbiosis con el cuerpo del usuario, integrándose en su sistema y otorgándole habilidades especiales. En resumen, una especie de mutación. Lo más impactante era que parecía modificar su entorno genético, fortaleciendo al portador en lugar de debilitarlo o generarle alguna desventaja dañina. Los Koseis no son simplemente genéticos. Son el resultado de estas bacterias, exclamó Javier, apenas conteniendo su emoción. Rápidamente comenzó a anotar todo lo que veía, elaborando un esquema detallado de cómo estas bacterias interactúan con el cuerpo humano. Eran la clave para entender el origen de los Kirk y, quizás, para replicarlos artificialmente. Más preguntas surgieron en su mente. ¿Cómo estas bacterias decidieron qué tipo de poder otorgar? ¿Era algo aleatorio, o dependía del entorno o las necesidades del cuerpo del portador? Lo que estaba claro era que este descubrimiento abriría un mundo completamente nuevo de posibilidades para su proyecto de la Fórmula 10. Si logró aislar estas bacterias y replicar su funcionamiento, podría diseñar protoquirks personalizados o incluso desarrollar Koseis únicos que superen a los naturales, decía Javier con más emoción, como si se hubiese sacado la lotería.
La emoción era palpable mientras Javier reconocía una segunda muestra, esta vez de la sangre de Katsuki, y la preparaba para un análisis adicional. Confirmó que las bacterias no solo estaban presentes en el cabello, sino que también circulaban por el sistema sanguíneo, potenciando cada célula del cuerpo. Con este descubrimiento, la fórmula 10 dejó de ser una mera idea teórica y comenzó a transformarse en un proyecto tangible. Javier no solo estaba construyendo un futuro para sí mismo, sino redefiniendo el concepto de poder en su mundo. A medida que la noche avanzaba, sus manos trabajaban incansablemente, perfeccionando cada detalle de su investigación mientras su mente se llenaba de planos para lo que vendría después. Pero ese era el tema, por lo que sabía, la primera Konkosei en el mundo, fue una niña nacida en China quien obtuvo años atrás un Kosei de luz, y en base a eso, surgieron los demás poderes más eso. Podría ser en parte inconcluso, de que una niña nazca con ese poder de la nada, planteándose ahí mismo, la verdadera pregunta que carcomería a Javier. ¿Quién es el verdadero paciente cero, que dio origen a este mundo con los Koseis? Esa pregunta no sabría si tenía respuesta o bases legales para poder recibir una coartada, pero, estaba más dispuesto a descubrirlo, tenía 10 años, y haría hecho lo que ni un científico en este mundo pudiese saber o pensar de antemano, que eran los Koseis además de efecto y suposiciones que daban, el misterio de Paciente Cero sería una de muchas anécdotas que lo acompañarán en su desarrollo. Continuará.